única forma de alimentar a tu familia fuera haciendo un pacto con lo innombrable? Aquí, en el humilde pueblo de San Juan, la miseria huele a sal y a muerte. Conocimos a Ramiro, un hombre que lo perdió todo, hasta que una noche, en el temido farallón del silencio, hizo un trato con la sombra. Su barca, antes vacía, comenzó a regresar rebosante. Oro, abundancia, el milagro que todos envidiaron. El objeto del pacto no fue dinero, ni un alma, fue una pieza de madera, una diminuta puerta tallada, húmeda y viva, que Ramiro guardó bajo llave. Lo que él no sabía es que esa puerta no abre al mar, abre a la oscuridad que lo consume todo. Este video revela la historia completa, los gritos y el terror que aún hoy, en las noches sin luna, la puerta del mar sigue esperando liberar. ¿Estás seguro de querer abrirla? El hedor a sardina podrida y salitre seco se había pegado a mi piel como un sudario. No era el olor limpio del mar que da vida, sino el tufo amargo de la decadencia. Me llamo Ramiro, y en San Juan, un pueblo costero de Veracruz, donde el sol castiga sin piedad, mi nombre se había vuelto sinónimo de fracaso. Llevaba 3 meses con la red vacía, 3 meses viendo cómo mi esposa, Elena, diluía el poco frijol que nos quedaba para que rindiera un día más. Las entrañas me ardían, no solo por el hambre, sino por la vergüenza. El mar, mi único padre y sustento, me había escupido, me había negado la miseria necesaria para sobrevivir. ¿Para qué sirve un pescador que no saca ni mojarras? La voz de mi vecino, el próspero y regordete don Genaro, me taladraba los oídos sin siquiera tener que hablar. La envidia no existía, solo la piedad. Y la piedad en la pobreza es una burla más cruel que el odio. Una tarde, mientras remendaba una red que ya no tenía sentido, el viejo Anastasio, con su único ojo nublado por el tiempo y el ron, se sentó a mi lado. Susurró, como si el viento pudiera escucharlo y robar su secreto: Ramiro, hijo, hay lugares donde el mar te da y lugares donde el mar te cobra. Lo ignoré, como siempre, pero él insistió, arrastrando las palabras. El farallón del silencio. Nadie va allí. Es el promontorio de roca más lejano. Dicen que en las noches sin luna, cuando la marea está muerta, la tierra se abre y deja subir a la sombra del mar o el forastero de la proa, el que da lo que el destino te quitó, a cambio de un intercambio. La sola mención de ese nombre, el farallón, me llenó de un frío que ni la brisa marina podía justificar. Era un lugar infame, una formación rocosa a varios kilómetros al sur, con acantilados que caían a pico sobre un oleaje eterno. Un lugar que solo visitaban aquellos que ya habían perdido toda esperanza. Esa noche no pude dormir. Elena respiraba suavemente a mi lado, su cuerpo delgado, exhausto. La luz de la luna, filtrándose por la única ventana, dibujaba la silueta de mi barca, la desesperanza, anclada y vacía. Sentí la punzada, el diálogo interno que me desgarraba. Si no hago algo, moriremos, no de un golpe, sino de esta lenta, asfixiante inanición que pierdo. Mi alma ya está en el lodo, que el chamuco se la lleve si me da para un plato de comida. A las 3 de la mañana, cuando la oscuridad es más espesa y el pueblo se ahoga en el silencio, me levanté. Tomé el remo con manos temblorosas. El olor a miedo y sudor frío llenó la desesperanza. El viaje fue una
agonía sensorial. El mar, normalmente ruidoso, estaba ominosamente tranquilo. La neblina salada era tan densa que no podía ver la proa, solo escuchar el constante chapoteo de las olas contra el casco, un sonido que parecía un murmullo, una invitación. A medida que me acercaba al farallón, la temperatura descendió de golpe. No era frío, era una ausencia de calor, como si el propio aire se hubiera ido. Llegué. El farallón del silencio era una mole negra y ciclópea. Las olas rompían abajo con un bramido que sonaba como 1.000.000 de gargantas gritando al unísono. Amarré la barca con una cuerda que se sentía extrañamente resbaladiza. Me quedé esperando inmóvil. La niebla se enrolló a mi alrededor. El silencio se hizo total y entonces lo vi. No vino del mar ni bajó de la roca. Simplemente estaba allí, a 10 metros de mí, donde antes solo había bruma. Una figura alta, vestida con ropas de lana negra que absorbían la poca luz. Llevaba un sombrero de ala ancha que ocultaba por completo su rostro en la negrura. Sus manos estaban metidas en los bolsillos y su postura, erguida y quieta, transmitía una calma que era más aterradora que cualquier grito. No respiraba, no se movía. Ramiro. Su voz era un crujido seco, como arena arrastrándose sobre el vidrio. No venía de su garganta, sino de todas partes, resonando en el pecho. Mis piernas se negaron a moverse. Sentí una presión en el pecho tan intensa que pensé que mi corazón se detendría. Grité sin voz. Quiero. Logré articular, la garganta seca. Quiero que mi red se llene de nuevo. No pido riqueza, solo pido el sustento para Elena. La figura ladeó ligeramente la cabeza, un gesto que, sin ver su rostro, se sintió como una burla infinita. ¿Qué te está pareciendo hasta ahora? ¿Ya sentiste un escalofrío? Cuéntanos en los comentarios. La pobreza es una enfermedad que se cura con la abundancia. ¿Estás seguro de que solo quieres el sustento, Ramiro? ¿O quieres que los otros te respeten, que te teman un poco, que te envidien en lugar de compadecerte? Su pregunta me golpeó en el orgullo. Sí, quería más que solo pescar. Quería que don Genaro se callara. Quería que Elena volviera a sonreír. Quiero que me devuelvas lo que el mar me quitó, dije con una ferocidad que no sabía que poseía. Hecho. La figura alzó una mano que pareció materializarse de la sombra. Lanza tu red, pescador, la que has remendado con el dolor de tu alma. Lánzala en estas aguas que no dan nada y cumple el trato. Apenas pude levantar la red. Mis músculos estaban rígidos por el terror. La arrojé al agua negra, escuchando el último plof en el silencio. No esperé que volviera, pero la figura me hizo señas de que jalara. Cuando la arrastré, sentí un peso monstruoso. No era el peso del agua, sino un peso denso, metálico. La red salió de la negrura, llena hasta reventar. Había pescado, pero no el pescado de nuestro mar. Eran peces de escamas plateadas, brillantes, con ojos desorbitados y bocas abiertas, pejerreyes y meros de un tamaño obsceno. Eran peces bellos y grotescos, y justo en el centro, atorado entre un par de escamas, había algo más, una pequeña pieza de madera, empapada y fría. Era una diminuta puerta de unos 20 centímetros de alto, tallada con patrones que parecían raíces retorcidas o venas hinchadas. No tenía bisagras ni manija, solo el contorno de una puerta y en su centro un agujero negro como el de una cerradura sin llave. La red que se llena es tu recompensa. La puerta es tu pago.
La voz de la sombra fue el último sonido que escuché antes de que la figura se disolviera en la niebla como tinta en agua. Apreté la puerta contra mi pecho, sintiendo su frío. La red desbordante olía a riqueza. ¿Qué he hecho?, pensé, mientras regresaba a San Juan. Pero el pensamiento de Elena y los peces gigantes me empujó a seguir remando. El pacto estaba sellado. El regreso a San Juan fue la mañana más gloriosa y aterradora de mi vida. Desembarqué mi barca, la desesperanza, que ahora parecía la abundancia. Los hombres, incluido el gruñón de don Genaro, salieron de sus chozas. El murmullo se convirtió en un grito colectivo. Jamás se había visto una pesca igual. De la noche a la mañana, Ramiro el miserable se convirtió en Ramiro el afortunado. Compramos comida, ropa para Elena y arreglé la casa. Lo primero que hice fue construir una caja de cedro y guardar allí, bajo llave, la puerta de madera. Sentía que, si la veía, el miedo me comería vivo. La prosperidad no cesó. Cada día, sin falta, mi red regresaba con una pesca ridícula. Ya no eran los peces extraños de la primera noche, sino huachinangos gordos, pargos rojos y camarones que parecían pequeños monstruos. El pueblo me miraba con una mezcla de respeto, envidia y una creciente desconfianza. «¡Qué buena estrella tienes, Ramiro!», me dijo un día Benito, mi viejo amigo, con una sonrisa forzada. Benito era un hombre honesto y trabajador, pero su suerte, misteriosamente, había empezado a fallar. «Buena estrella, no, es la sombra del mar», me gritaba mi conciencia. Mi nueva vida era un tormento psicológico. Tenía dinero, pero el placer de la prosperidad era una manta áspera que me raspaba la piel. La culpa me estaba consumiendo. Me había convertido en un hipócrita. Sonreía en el mercado, pero en casa el terror me esperaba. Todo giraba en torno a la maldita puerta. La había escondido en un cofre dentro de mi cuarto, debajo de la cama, pero no podía acallar su presencia. Por las noches me despertaba el mismo sonido. Era un latido sordo, húmedo, profundo. No era el ritmo de un corazón humano, sino el pulso de algo que respiraba bajo el agua, un órgano monstruoso que existía en la oscuridad. Me levantaba, empapado en sudor frío, y me pegaba al cofre. Una noche, el sonido cambió. El latido cesó, reemplazado por un clic seco. Me senté en la cama, paralizado. «Ramiro, ¿qué es eso?». Elena se despertó a mi lado, susurrando, asustada. «Nada, amor, es solo la marea». Sabía que mentía. Elena lo sabía. El sonido era inconfundible. Pasos lentos, pesados, húmedos. Era el sonido de pies descalzos y mojados arrastrándose sobre el piso de tierra apisonada de nuestra habitación. El sonido se acercó al cofre. El cofre estaba cerrado, pero el sonido parecía venir de dentro del cuarto. La prosperidad de Ramiro tenía un costo. La balanza comenzaba a inclinarse hacia el pueblo. Días después, la primera desgracia. Benito, mi amigo, desapareció. Salió a pescar al amanecer. Nunca regresó. No hubo tormenta, no hubo mal tiempo, solo silencio. Encontraron su barca, la Estrella, a la deriva, limpia, sin señales de lucha, pero con un detalle macabro. Su red estaba llena de esos peces de ojos saltones que yo había sacado la primera noche. Peces que nunca se veían en estas aguas. «Es un castigo, Ramiro», gritó la viuda de Benito mirándome con una mezcla de horror y acusación. Mi alma se hundió. Benito, por la envidia o por desesperación, debió haber ido al farallón. La sombra había cumplido el trato con él y luego lo había cobrado. ¿Hay algún detalle que hayas notado y que otros no? Déjanos saber en los comentarios. El terror se intensificó con el segundo evento. Un mes después, Silvia, la joven madre, lavaba ropa en la orilla del río que desemboca en el mar.
Estaba con su hijo pequeño, Angelito, de apenas 4 años. Varios testigos juraron que la orilla, normalmente suave, se había tragado a ambos. La tierra se abrió como una boca húmeda, un lodazal que lo succionó en segundos. El pueblo lo entendió. No se lo dijeron a la cara, pero lo sentí en cada mirada. Cada vez que mi barca regresaba con pesca abundante, alguien más desaparecía, alguien más sufría una tragedia antinatural. Mi riqueza era la marea que arrastraba a sus seres queridos. Me encerré en mi casa. La puerta en el cofre ya no latía, ahora vibraba. Era una vibración de expectativa. Sabía que la sombra no se llevaría a nadie más del pueblo. Ya no, era mi turno. Me había dado la abundancia. Ahora venía a cumplir el intercambio final. No voy a entregarte nada, le susurré al cofre una noche, con el machete en mano, listo para romper la madera. Pero mi diálogo interno me detuvo. Si la rompes, liberas lo que hay dentro. Libro a esa criatura, mejor que me lleve a mí solo. Es mi culpa. Yo hice el pacto, yo soy el precio. La rendija abierta en la puerta parecía sonreírme, una boca oscura y burlona. El miedo ya no era una emoción, era una presencia física dentro de mí, una bola helada que se asentó en mi estómago y que me hacía temblar de forma constante. Elena no aguantó más. Una mañana, sin decir una palabra, tomó una bolsa con unas pocas pertenencias y me dejó. Su silencio fue mi sentencia final. El pacto no solo me había quitado la paz, sino el amor y el último vestigio de mi humanidad. El pueblo me evitaba como a la peste. Si caminaba por la calle, la gente cruzaba. Sus rostros eran máscaras de rencor y terror. Yo era la encarnación de la mala suerte, el canal por donde la desgracia llegaba. La noche de mi final llegó con una luna nueva, la oscuridad perfecta. Vi en el centro del pueblo una congregación silenciosa. Todos estaban mirando al suelo, horrorizados. Me acerqué, sintiendo un sudor frío recorrer mi espalda. En la plaza de tierra había una línea de huellas descalzas, grandes, de forma extrañamente alargada, pero lo más aterrador era su naturaleza. Estaban completamente empapadas. Eran huellas de agua salada, charcos oscuros que brillaban brevemente bajo las lámparas de queroseno. Huellas que venían de la playa, cruzaban el pueblo y se dirigían directamente hacia mi casa. La sombra había cruzado, había venido por mí. Corrí a mi casa. La cerradura estaba intacta, pero al entrar ahí estaba. En lugar de estar oculta bajo la cama, la pequeña puerta de madera estaba sobre mi mesa de comedor. Brillaba con una humedad viscosa. No solo estaba abierta, sino que la rendija se había ensanchado de forma imposible, retorciendo las vetas de la madera. Sentí una voz en mi cabeza. Ven, ya probaste la abundancia, Ramiro. Ahora es mi momento de cobrar. Mi cuerpo dejó de responderme. Mis piernas avanzaron solas hacia la puerta. Mis ojos estaban fijos en ese vacío hipnótico. Un dolor agudo en el pecho, como si el vacío de la puerta me estuviera succionando el aire de los pulmones. Justo cuando mi mano iba a tocar la madera, la sombra se materializó. Estaba de pie, detrás de la mesa, más alta que nunca. Su sombra se proyectó por toda la habitación, deformando las paredes. El ala de su sombrero seguía ocultando el rostro, pero esta vez sentí el peso de su mirada, una atención fría y hambrienta. Intenté gritar el nombre de Elena, de Dios. No salió nada.
solo un jadeo seco. La sombra no me tocó, solo movió ligeramente una de sus manos enfundadas en lana negra, señalando el vacío de la puerta. De esa oscuridad abierta, algo salió. No fue un ser, sino un sonido, un torrente de desesperación. Escuché los gritos, gritos infantiles y agudos. El lamento ronco de un hombre ahogándose. Eran las voces de Angelito, de Silvia, de Benito. Estaban atrapados en el eco de la puerta. Sus voces salían distorsionadas, como si hubieran pasado una eternidad bajo el agua, susurrando mi nombre, acusándome. «Has probado la abundancia», Ramiro dijo la sombra. «Ahora es momento de cumplir con lo que me pertenece. Los he tenido a todos ellos, pero mi pacto era contigo». La sombra se alzó sobre la puerta. Sentí que me arrastraban, no con manos, sino con una fuerza silenciosa que tiraba de mi centro de gravedad. Me caí al suelo. Me arrastré, pataleando inútilmente en el piso mojado por las huellas que había dejado el forastero. Fuera de la casa, el pueblo estaba despierto. Escuché sus murmullos, sus súplicas, pero nadie se atrevió a acercarse. Me arrastraron hasta la orilla del mar. La marea estaba inusualmente alta, una línea negra que se agitaba sin espuma. Me obligaron a gatear hasta la orilla. La puerta giró y se abrió de nuevo, revelando el vacío total. El olor a cieno era ensordecedor. El forastero del sombrero ancho no hizo más que asentir. «Bienvenido, Ramiro». Y en ese instante no hubo dolor. Hubo una succión total. Fui atraído por la gravedad de esa oscuridad. Mi visión se llenó del negro absoluto del vacío. El sonido final que escuché no fue el rugido del mar, sino el clic seco de la puerta al cerrarse detrás de mí. Mi barca, la desesperanza, fue encontrada a la deriva, completamente vacía. A la mañana siguiente, de Ramiro solo quedó el recuerdo de su riqueza y la desgracia que trajo al pueblo. La leyenda de San Juan cuenta que, en las noches sin luna, si caminas por la orilla, puedes escuchar el lamento de Ramiro en el oleaje, un sonido que se mezcla con los gritos de los otros que fueron cobrados. Si te gustó este video, dale me gusta y compártelo para más historias como estas de terror, y no olvides suscribirte, porque si no vas a chupar faros.